Cintia Houghton, bueno, ahora sí, gracias, una vez más. Gracias, Paulino. Tramo final de la campaña, 30 días hasta el 13 de agosto. Para ustedes la elección es el 13 de agosto, ¿no? En realidad sí, ahí se va a dirimir la interna y después seguimos todos juntos. Después del 13 de agosto sabemos que bueno, lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones para traer lo que la gente está pidiendo, que es que haya un cambio en la Argentina. ¿Por qué eligió Horacio Rodríguez Larreta en desmedro de Patricia Bullrich entre dos opciones, teniendo en cuenta que ideológicamente, su recorrido histórico, etcétera, en términos de algunas posturas, prima facie la vería más cerca de Bullrich que de Rodríguez Larreta? Mira, yo cuando empecé... Al igual que Esper, Pichetto y otros. Yo cuando empecé a hacer política es porque me dolió mucho la realidad que veía de la Argentina. Hoy estamos mucho peor que hace 20 años cuando empecé a recorrer este camino y siempre sentí que mi responsabilidad era hacer lo que esté a mi alcance, por supuesto, que a veces puede ser mucho o poco, que esté a mi alcance para lograr ese cambio. Y Horacio me ha demostrado en estos años y sobre todo en este último año que él es el líder que puede lograr el cambio que están esperando los argentinos, con propuestas, con equipos, ampliando justamente el diálogo con otros espacios políticos, y eso es lo que hoy necesitamos para lograr transformaciones profundas que requieren de una mayoría en el Congreso, y por eso él está ampliando también la base de aquellos que van a representar estas ideas en el Congreso. Mejor dicho, más que ideas, estas propuestas o estas reformas. Entonces, por eso nosotros elegimos acompañar a Horacio y acompañar a todo el equipo, y la verdad que ahora que conozco más de cerca al equipo, no solamente que tiene en la Ciudad de Buenos Aires hoy gobernando, sino también la propuesta a nivel nacional, siento que es ahí donde está el futuro que los argentinos están esperando. Hay mucho liderazgo. En cualquiera de los casos, usted va caminando una candidatura a senadora, si se concreta, está detrás de José Luis Esper. Si hubiera una victoria... Al costado. Está bien. Bueno, es la número 2, eso quise decir, perdóneme, no lo tomé mal. Lo que digo es, si usted llegara al Senado, ahí se podría dar debates profundos. Por ejemplo, el procurador de la Nación es un tema pendiente, el nombramiento de muchos jueces, tema pendiente. Pero además, leyes que van a aflorar, probablemente para el plan de estabilización eventual que haya que presentar, o en términos ya más filosóficos. Milei, por caso, planteó aspectos que sé que para usted no han sido menores, como la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo o la eliminación de la educación sexual integral en los colegios. Esas dos iniciativas, si llegaran, ¿usted las trataría? Mira, tiene que haber mayorías en el Congreso para tratar ese tipo de leyes. Yo lo que creo o lo que haría es primero ir al foco hoy de la crisis y la gente hoy está pidiendo que cambie. Lo que tiene que cambiar es la economía. Hoy estamos viendo el dólar, ¿a cuánto está? 522. 522. Paralelo. Entonces, lo que digo es, tenemos una inflación del 115%, el 114%, depende de cuándo uno tome el interanual, ¿no? Porque cada mes va cambiando. Entonces, entre el 115 y el 120%. Tenés que, sí o sí, frenar esta inflación, sí o sí tenés que frenar, tenés que aportar lo que es un equilibrio fiscal, y todo eso se tiene que implementar a través de leyes, unificar el tipo de cambio. No podemos tener 18 tipos de cambio según el sector productivo en donde estés. Entonces tenés que unificar el tipo de cambio, lo tenés que liberar, entonces todo eso requiere de leyes. Ahí vamos a estar trabajando desde el día 10 de diciembre. ¿Bajar la edad de imputabilidad cree que es un debate? ¿A los 14 o 15 años, como propone Santilli, no importa qué? Reitero, cuando se presente el debate, nosotros haremos nuestra contribución. Y acá sí, y veo que estás entrando un poco en los temas que hacen a nuestra identidad como partido político. Mi espacio se llama Más Valores. Nosotros desde nuestro partido político estamos, digamos, hemos sido convocados o estamos de Juntos por el Cambio, y no es lo mismo el radicalismo que la coalición cívica, que el peronismo que está con Pichetto. O sea, cada uno tiene su identidad. En el caso nuestro y en el caso de mi compromiso de Más Valores, yo siento que hoy hay un tema muy importante que tiene que ver con el consumo de droga,
con las adicciones, mejor dicho, con las adicciones. También tenemos que trabajar con el tema de la discapacidad. Entonces, son un montón de temas que hacen a carpetas o proyectos que voy a llevar al Senado. O sea, vas a trabajar particularmente en aspectos vinculados a la discapacidad. Una ley específica de adicciones. Hoy las adicciones solamente hay un artículo en la Ley de Salud Mental, que es otro tema, que hay que reformarlo. No me voy a meter ahora en analizarlo porque es un tema muy complejo. Está bien, pero usted estaría dispuesto a replantearlo, mejorarla, pero sí o sí una ley específica de adicciones, porque acá lo que nos está faltando es, primero, trabajar en la prevención. O sea, hoy veíamos las escuelas, los adolescentes, hoy estuve en un colegio en el conurbano, el problema de las adicciones, y no tiene que ver con el conurbano, en todo el país hay problemas de adicciones, no solamente en los adolescentes, en jóvenes, en adultos con chicos, en menores. Cuando hablas de adicciones, estás hablando de droga, estás hablando de alcohol, que cada vez toman alcohol cuando son más chicos. Entonces digo, de esto hay que hablar, hay que trabajar en la prevención en las escuelas, tienen que haber centros de rehabilitación que los... Eso es muy importante, porque si finalmente no hay donde llevar al chico, hay un sector de la sociedad que puede ir a la Clínica Abril, por qué sé yo, Charlie, Chano. Ahora, la inmensa mayoría no. Son las madres del dolor con pañuelo negro en la Plaza Central en San Miguel de Tucumán, por ejemplo, desde hace años. Totalmente. Las madres del Paco, así se llaman. Exactamente. Lo estoy trabajando con ellas, justamente. Son varias organizaciones, la Madre Marcha, bueno, y con la mamá de Chano, por supuesto que lo estamos trabajando. Necesitamos una ley específica de adicciones, porque cuando hablamos normalmente de adicciones o de droga, siempre se habla, ¿no?, del lado de la delincuencia, del lado del narcotráfico, o sea, es todo lo que genera la oferta de la droga. Pero a mí me preocupan las familias, me preocupa lo que están viviendo. Veíamos ahí toda la violencia, ¿no?, afuera de una escuela. Habría que ver, no sé qué es lo que pasó en esa situación con estas chicas. ¿Vos crees que hay algo de la familia que va ahí? Que hay algo del núcleo familiar que no está conteniendo para que eso se muestre tiene que ver con muchísimo. Vemos mucha violencia. Y acá vuelvo a la propuesta de Horacio, que creo que es lo que necesita hoy la Argentina. Vemos que la Argentina está en crisis. Y la crisis también se ve en la violencia de la gente, y que no solamente es en los adultos, sino también en los jóvenes, en los adolescentes. Y lo que necesitas para salir de una situación tan crítica es un liderazgo no violento. Después de una guerra, en una posguerra, el liderazgo que tiene que reconstruir aquello que está destruido, tiene que ser alguien con mucho aplomo, con equipos, con una visión de futuro. Hoy lo que necesitamos ver en la Argentina, claro que tenemos que salir, si me preguntan cómo tenemos que hacer para salir... más centro, no extremo. Por supuesto que tenés que trabajar en el centro. Lo que dicen muchos, lo dijo Kicillof, lo dijo Infran, si gana la oposición el extremo, va a correr el extremo tiene calles, que ser con la corrupción, el extremo tiene que ser con la inseguridad, con el 120% de inflación. Ese es nuestro enemigo. El resto se tiene que trabajar. Las adicciones son nuestros enemigos, exactamente. Todo esto lo tenemos que trabajar. Y reitero, Horacio, sus equipos, vos pensás que hay un equipo económico en donde tenés distintos referentes con distintas miradas y estamos trabajando todos juntos. Está José Luis Espert, está Lacunza, está Redrado. Bueno, yo también me sumo como otro equipos, pero digo, hay equipos muy grandes. ¿De formación economista? Soy economista, sí, estudié en la UBA. ¿Nunca te dedicaste a la economía en sí? ¿Tuviste más apego por lo social? Sí, trabajé en el Ministerio de Economía y ahí trabajé mucho en los temas del Mercosur, en ver cómo se podían integrar los ¿Década distintos... del 90? Exactamente. Ah, me sacaste la edad. No hablé de edad, no. Sí, ¿no? Y ahí trabajé mucho con el tema... porque Más Valores, tu recorrido a la política fue post. Exactamente. Sí, porque yo soy diplomática, soy economista, trabajé todo el tema de Mercosur y después el proyecto PNUD donde yo estaba trabajando, pasamos a la Cancillería. Y ahí vi lo que se podía hacer desde una carrera diplomática y hice la carrera diplomática trabajando como economista en la Cancillería en los temas Mercosur. Lo último, hay una cumbre del Mercosur con la Unión Europea la semana próxima, va a estar Lula da Silva, para viajar Alberto Fernández el lunes. Ahí está trabado el acuerdo, ese acuerdo que es indispensable ya que tenés ese expertise del pasado. Es indispensable el acuerdo Mercosur con la Unión Europea. En realidad hay que destrabar varios acuerdos en Mercosur con distintas regiones porque
lo que estamos viendo, ¿no? El tipo de cambio, los dólares, necesitamos que entren dólares a la Argentina. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, lo que esté a nuestro alcance para lograr nuevos mercados. Entonces, hay nuevos mercados que los vamos a poder lograr como Argentina, con distintos países de, por ejemplo, con Asia, con África, pero la verdad es que el Mercosur lo que te da es la garantía de un mercado ampliado, porque Brasil es un mercado mucho más amplio, y la verdad que me acuerdo de aquello que trabajaba en el 91 y que todavía costó bastante lograrlo, y es la interacción o la articulación intrasectorial, o sea, que nosotros hagamos una parte de un coche, una parte de una maquinaria agrícola, que Brasil haga otra parte, que Uruguay haga otro tanto, y que en conjunto podamos exportar al exterior. Pero hay mercados como la Unión Europea en donde es más difícil lograr acuerdos, sobre todo en la parte de agroindustria. Gracias por esta deferencia y por este ratito en la tarde. Muchas gracias, Paulina. Hasta la próxima.